Es Levítico, ¿verdad? Levítico 1 al 7 contiene la teología nuestra, la teología de la alabanza, de la adoración. No cantamos, dice Levítico, no le adoramos a Él para que nos dé cosas buenas. Le adoramos porque Él es Dios, nada más. Aleluya, aleluya, aleluya. Decir a Dios no lo podemos manipular. Y Levítico nos enseña que Dios inspira en nosotros, trae a nosotros su propia alabanza y nosotros se la regresamos una vez que la procesamos en nuestro metabolismo espiritual, se la regresamos. Y cantamos una línea en ese canto que los hermanos en Parral compusieron, esos cantos tan bonitos que ellos componen porque son muy bíblicos. Y me fascinan por eso, porque son bíblicos. Eres nuestra herencia, más que suficiente. Pero eres nuestra herencia, eres nuestra herencia. Y nunca lo había relacionado, lo canto y hermoso y todo, ¿no? Pero es precisamente la razón de ser y el lema del sacerdocio en el antiguo pacto, y ahora nosotros somos real sacerdocio. Jehová es mi herencia, ¿verdad? Jehová es mi herencia. Los sacerdotes, el sacerdocio no tenía herencia o no recibió herencia con el pueblo cuando se repartieron la tierra. El sacerdocio vivía por fe de lo que sus hermanos le daban. Dependían directamente de Dios, no dependían de la tierra, no dependían de sus propios negocios. El judío pues le gusta hacer negocios, pero el sacerdocio dependía directamente de Dios. De nada ni de nadie más que Jehová es nuestra herencia, más que suficiente. Y analizamos ese pasaje, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Que tiene un sentido en el que Dios en ese lema, Dios dice: ustedes, mi pueblo, son mi herencia. O sea, tiene esos dos significados. Tú eres nuestra herencia y yo soy tu herencia. Es algo muy hermoso que tú seas la herencia de Dios. Lo único que Dios tiene. Muy hermoso. Y lo cantamos y es olor grato a los ojos de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, damos la bienvenida a todos los que se conectan en esta hora. Les saludamos y les bendecimos en el nombre precioso de Jesús. Y vamos a abrir nuestras Biblias, nuestro Nuevo Testamento en Apocalipsis 14. Y vamos a leer el párrafo que sigue, que son versículos 14 al 20. Y Carlos Ochoa, léenos ese párrafo. Aleluya. Sí, en el micrófono. Muy pequeñito. Gloria a Dios. Dice el verso 14: miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel,
que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Aleluya. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él en esta mañana, en esta noche, hable a nuestro corazón y que Él nos edifique, que Él nos fortalezca, que nuestra fe en el Señor y en los acontecimientos finales, así como Él nos los ha revelado, aleluya, edifique nuestro corazón en esta hora, alegre nuestro corazón, aleluya. En medio de tanta cosa, la palabra nos alegre, la palabra levante nuestro ánimo y que podamos regocijarnos más en Dios, más de lo que estamos regocijándonos en Él. Padre, en el nombre precioso de Jesús, tu palabra es tu revelación, son tus palabras, es el bálsamo, Señor, con el que nos has bendecido. Es el bálsamo con el que nos alivias, con el que nos curas, con el que fortalece, Señor, nuestra fe, oh Dios, y nos conviertes, oh Dios, en hijos tuyos firmes, con convicción, establecidos, Señor, en ti. Esta palabra, Señor, tómala en tus manos y bendícele en nosotros como es tu promesa. Tu palabra no volverá a ti vacía, sino que siempre, siempre hará en nosotros el efecto por el cual tu palabra ha sido inspirada, ha sido revelada y ha sido enviada a nosotros. Cumple tu promesa, por favor, Señor, en esta noche, en el nombre precioso de Jesús. Aleluya. Aleluya. Muy bien. Dice aquí la palabra, y el título que le hemos dado a este estudio 28, el triunfo del Evangelio en el gran juicio final. Hemos venido diciendo al ir avanzando en el capítulo 14, y hoy concluimos el capítulo 14, hemos venido diciendo que el capítulo 14 es un interludio que está formado por 3 visiones, 3 cuadros de aliento a la iglesia. A través de este interludio, el Espíritu de Dios decide adelantarnos en el proceso normal, en la cronología normal de la revelación de los acontecimientos finales. El Espíritu de Dios nos adelanta esos 3 elementos que vienen un poquito más adelante en la misma revelación, pero los adelanta el Espíritu de Dios para alentar a la iglesia. En medio de esta revelación tan tremenda, tan terrible para la iglesia del primer siglo, nosotros nos hemos endurecido, pero para los hermanos a los que esta palabra les llegó primero, ¿verdad? Eran hermanos que gemían día y noche en la presencia de Dios por la persecución terrible que tenían encima. Entonces esta palabra fue verdaderamente bálsamo y debe ser para nosotros. No nos endurezcamos, ¿verdad? No nos volvamos insensibles a la situación que vive la iglesia y a la situación, ¿verdad?, que esta palabra representa. La iglesia de Jesucristo ahorita, en este momento, alrededor del mundo está en problemas, serios problemas. Están habiendo cambios tremendos. Estábamos analizando con Dana, por ejemplo, que las escuelas de teología, las escuelas superiores de teología en el mundo, pero especialmente en los países donde la iglesia prosperó en un tiempo y creció mucho y llenó el evangelio llenó el mundo con el evangelio, se están llevando a cabo cambios que nos aterran, cambios tremendos. Ya ahorita las escuelas superiores de teología ya no ofrecen doctorados en Biblia, porque la iglesia no está interesada en la Biblia. Están ofreciendo doctorados que no son PH, son doctorados en ministerio cristiano, doctorados en liderazgo.
ya no en Biblia, ya en Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, porque la iglesia ha perdido el interés por estudiar Antiguo y Nuevo Testamento, porque son estudios muy duros a nivel doctoral, y ese es un cambio tan enorme, tan tremendo, que nos hace estremecernos en lo profundo del corazón, porque la interpretación de la Biblia, la hermenéutica, está siendo centrada en lo que tú, cuando lees un pasaje, crees que ese pasaje significa. Ya nos está enseñando que Dios es el que le da significado a la palabra, sino tú le das significado a la palabra. Y dependiendo cómo te sientas y cómo estés, tú le das significado a la palabra. Y eso es lo que la palabra de Dios quiso decir. Lo que tú decides que diga. Eso es terrible, hermanos. Y la iglesia a la que esta palabra llegó originalmente era una iglesia sensible, que estaba gimiendo, que estaba siendo arrollada por la persecución, y estaban confiando en Dios, y solo Dios los podía salvar, solo Dios podía traer esperanza y fortaleza al corazón. La iglesia no estaba pidiendo líbranos de la tribulación, del sufrimiento, sino danos seguridad. ¿Dónde estás? Porque, Señor, sentimos como que no estás con nosotros. Entonces, el Espíritu escoge este interludio, revelarle a Juan este interludio, este receso emocional, capítulo 14, con estas tres grandes visiones. Ustedes recordarán la primera, los primeros versículos, 1 al 5 del capítulo 14, la victoria, el triunfo del Evangelio sobre la vida de la iglesia. Y luego el segundo que estudiamos el jueves pasado, el triunfo del Evangelio sobre los enemigos de la iglesia, los que han perseguido a la iglesia y los que están persiguiendo a la iglesia alrededor del mundo, en muchos países. Y precisamente mucho del desaliento que la iglesia en el mundo está experimentando ahorita se debe a la persecución. Y ahora nosotros aquí, el triunfo del Evangelio en el juicio final. El juicio final viene en los capítulos 19 y 20, lo vamos a estudiar detalladamente, el juicio final. Pero aquí lo adelanta el Espíritu como un mensaje de aliento. Juicio final, un mensaje de aliento para la iglesia, sí. El juicio final es un mensaje de aliento para la iglesia. Porque el juicio final representa para nosotros el triunfo del Evangelio en nuestro corazón y el sello de nuestra redención. La redención final, al fin, ¿verdad? Hemos llegado, ese es el mensaje. Y el capítulo 14 toma el juicio. Toma el juicio. Sí, Mario. Ahorita usted comentaba, hermano, que las universidades cristianas se están desvirtuando, pero también las iglesias, el mundo trata de secularizarla y a veces no nos damos cuenta de ello. Y el tema de la Navidad es un caso muy visible en eso. Muchas iglesias ya no están celebrando la Navidad. De hecho, el ataque viene desde dentro de la propia iglesia. Y cuando la celebra como felices fiestas. No son las fiestas, es la Navidad. Y cuando celebran la Navidad, van más por la decoración que por la esencia misma de la Navidad. Entonces, las universidades sí, pero también la propia iglesia se ha dejado permear la influencia secular. Es el efecto, es el impacto. Entonces, vamos, hermanos, a estar atentos y alertas a lo que está pasando. No nos podemos desviar, porque la desviación es sutil. El diablo desvía a la iglesia de una manera suave, agradable, y se ve bien. Entonces, no vamos a cambiar, vamos a mantenernos firmes en la fe que enseñan las Escrituras, en la fe de la palabra, basados siempre en la palabra. Entonces, el triunfo del Evangelio de Jesucristo, como es manifestado en el gran juicio final.
en el gran juicio del trono blanco, el último juicio. Y dice el Señor Jesús en Mateo 13:30, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Se refiere a la cizaña y al trigo. Déjalo, no moleste la cizaña, ahí déjala. Déjala crecer con el trigo. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, es el Señor, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Se usaba para coser ladrillos. Entonces se ata en manojos y como se acuerdan que aquí en la ciudad calentaban ustedes. Yo llegué a la ciudad ya que no existía eso, pero antes ustedes tenían unos ladrillitos de acerrín con petróleo que le echaban al boiler en aquel tiempo, ¿no? ¿Cuántos se acuerdan de los manojitos? Sí, ahí. ¿Todavía? Ah, ok. Ah, muy bien, gracias Paco por esa nota. Es cierto, atadla en manojos para quemarla, porque se usaba para eso, para cocer el ladrillo, quemarla. Pero recoged el trigo, ¿dónde? En mi granero. Aleluya. Recoged el trigo en mi granero. Y el Señor Jesús revelándonos estos acontecimientos finales. Entonces, aquí está. Las tres visiones y nos vamos con la tercera que constituye y ya se completa el interludio para entrar ya de lleno a lo último de la gran tribulación. Entonces, en la visión o cuadro anterior se declara el destino eterno de los que adoran a la bestia y el de los que adoran al Cordero, ¿verdad? Terminamos con esa nota, los que adoran al Cordero. Aquí en este cuadro se sella ese destino eterno a través del juicio final que Dios monta. Ya habíamos hecho la observación de que en esta lucha radical de Dios contra el mal, la última etapa de la lucha de Dios, porque la guerra se mantiene todos los días. Cuando venimos a orar aquí los miércoles decimos, estamos en pie y permanecemos en pie porque estamos en pie de guerra, en pie de lucha contra el enemigo de nuestras almas y oramos de pie, oramos en pie. Aquí la expresión es en pie. Las dos frases prepositivas son genuinas. Estamos de pie o estamos en pie, las dos tienen significados diferentes y aquí estamos en pie porque en pie no habla de la posición física, sino de la posición espiritual, es decir, de la actitud. Estamos en pie de guerra, en pie de lucha, listos para pelear, en pie. Entonces, estamos en pie de lucha y porque la lucha es permanente, pero esta es la última fase de la pelea. Esta es la última fase de la buena batalla que dice Pablo. He peleado la buena batalla. He guardado la fe, dice Pablo. Y por lo demás, pues estoy listo para lo que el Señor disponga. Pero he caminado, dice Pablo, he peleado la buena batalla. Esta es la buena batalla. Lo que hacemos todos los días para que el Señor sea glorificado y para que su reino avance. Aleluya. Entonces, aquí estamos. Y aquí en esta lucha Él cuenta con la participación del Cordero victorioso, como aparece en la revelación. El Cordero victorioso, su evangelio y, aquí está, y el juicio final eterno. Esos son los instrumentos de Dios, el Cordero,
su evangelio y el juicio final. Ese juicio final está en perspectiva anticipada para nuestro aliento y para nuestra fortaleza aquí. Se adelanta, porque está en los capítulos 19 y 20, pero aquí lo adelanta el Espíritu como una estrategia para traer aliento a la iglesia que sufre. En Asia y alrededor, bueno, el Evangelio no había llegado más allá en este momento, más allá de España quizá, porque se había predicado en toda Asia, ya estaba predicando en Egipto, en Mesopotamia, y había llegado hasta España, cuando menos, porque Pablo había ido a España, como lo establece la historia. Pablo fue y predicó el Evangelio en España. Aleluya. Entonces, en primer lugar, entonces, bueno, aquí está. El juicio final se inicia con la segunda venida del Señor Jesús. Aleluya. El juicio final se inicia con la segunda venida del Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús desciende en las nubes y la iglesia, nosotros venimos con Él. Toda la iglesia, excepto los que están aquí en la tierra en la gran tribulación, que son los judíos y algunos cristianos que se quedaron. Pero la iglesia viene con el Señor. Es el momento cuando todo ojo le verá. Ya no viene como Salvador, viene como juez. Viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Aleluya. Ya no hay misericordia. Se acabó. Y eso, dice el Espíritu, debe alentar nuestro corazón, porque Dios es justo. Y Él cumple sus promesas. Y Él ha prometido guardar nuestro depósito para aquel día. Y Él lo guardará. Estamos seguros en Él. No hay dudas, no hay cuestionamientos en lo que tiene que ver con la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Y Él es poderoso, dice Pablo. Estoy convencido, dice Pablo. Él es poderoso para guardar nuestro depósito para aquel día. Y estas cosas tienen que alentar nuestro corazón. Comenzamos entonces con la nube blanca. Y aquí uno semejante al Hijo de Dios, viniendo en las nubes. Y la nube blanca, nubes blancas, así se describen, es un símbolo la nube blanca. Es siempre símbolo de medio de transporte, de la divinidad, medio de transporte de Dios. Los salmos hablan de que Dios, el Padre Celestial, tiene las nubes como sus carros, como sus carruajes. Son símbolos, ¿verdad?, de que Él no necesita ningún carruaje, ningún carro para transportarse. Él está presente en todo. Pero son símbolos de la dinámica de Dios, de la disposición de Dios para ayudar y a auxiliar y asistir a su pueblo en los momentos difíciles. Y es siempre símbolo del transporte y de las vestiduras divinas. Aquí es una referencia directa a la forma como regresará el Señor Jesús a la tierra, como Él mismo nos lo dice en su sermón del Monte de los Olivos. El sermón del Monte de los Olivos, Mateo 24:30. ¿Alguien lo tiene? Léalo. ¿Cómo dice? Entonces, Fuerte. aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo,
con poder y gran gloria. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a estar leyendo y llegamos al micrófono para que los hermanos que están, que se conectan, es una petición que ellos nos han hecho, para que ellos puedan oír la lectura también de la palabra. Pero Mateo 24:30, así dice que descenderá, ¿verdad? Que vendrá en las nubes del cielo, todo ojo lo verá y lamentarán las naciones de la tierra, porque el Señor ya no viene para salvar, viene para ajusticiar, viene para juzgar a los vivos y a los muertos. Aleluya. Entonces, uno semejante al Hijo del Hombre, dice Juan, y vi a uno semejante al Hijo del Hombre. La referencia de Juan es reverente, es muy reverente. Dice uno semejante. Él sabía a quién se estaba refiriendo. Cuando vio al Señor Jesús en esa visión, pues él está totalmente familiarizado con el Señor Jesús, uno semejante al Hijo del Hombre, porque lo acaba de ver en el capítulo 1, ¿verdad? Entonces, voltea y ve a uno semejante al Hijo del Hombre, que es el Señor Jesús, caminando en medio de los 7 candeleros en Apocalipsis 1, caminando en medio de su iglesia, aleluya, diciéndonos: yo estoy presente, yo estoy con ustedes, no solo en ustedes, sino con ustedes, así como lo expresa el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él está afuera, Él es nuestra cobertura externa, pero Él es también la cobertura interna que necesitamos en tiempos difíciles. Necesitamos la cobertura, la cobija, el abrazo del Señor. Yo soy. Dios es nuestro amparo, la cobertura externa y nuestra fortaleza, la fortaleza interna, el poder interno para enfrentarnos a las situaciones difíciles y para salir victoriosos, para no negar al Señor, para no echarnos para atrás en los momentos difíciles. Y aquí está, ¿verdad? Ya lo había visto Juan, y él aquí se refiere al Señor con mucha reverencia, pero al mismo tiempo es una referencia directa al Señor Jesús. En los evangelios este es el título favorito del Señor. Lo usa para sí mismo 75 veces en los evangelios. El Hijo del Hombre. Y tiene un significado precioso. Hijo del Hombre. Él es el Hijo del Hombre. Porque Dios usa esa frase, pero modificada cuando se refiere a un ser humano. Cuando se refiere a un ser humano, bueno, el Señor Jesús era un ser humano, pero cuando se refiere a un humano que no es Jesús, dice Hijo de Hombre. Y es la frase, Hijo de Hombre. Así le dice Ezequiel, así le dice a Daniel: Hijo de hombre, ponte en pie, Hijo de hombre, levántate, Hijo de hombre, haz esto, Hijo de hombre, Hijo de hombre. Pero cuando la referencia es al Señor Jesús, es el Hijo del Hombre. Y tiene un significado hermosísimo. Es la integración, ese título. Por eso es el favorito del Señor Jesús. Él siempre habla de sí mismo como el Hijo del Hombre. Porque el título integra de una manera hermosa lo que es Cristo. El tema de grandes debates en los primeros siglos, en los primeros 3, 4 siglos de nuestra era de avance de la iglesia en el mundo, los primeros 3 siglos fueron siglos de muchísimo debate sobre la naturaleza del Señor Jesús. ¿El Señor Jesús es hombre o es Dios? Y algunos decían: no, es hombre, 100%. Y le quitaban la divinidad o le negaban la divinidad al Señor Jesús. Y otros decían: no, Él es Dios, no es ser humano, Él es Dios. Y le negaban la naturaleza humana que el Señor Jesús tomó. Y no puede ser. Entonces hubo necesidad de concilios en los que la iglesia se reunió y peleó y luchó y discutió y llegaron a la conclusión correcta. Él es Dios verdadero. Y Él es hombre verdadero, genuino hombre, genuino Dios, junto
sin separar. Hijo de hombre es el título. Y ese título expresa su naturaleza. Él es Dios. Él es Dios. Él es Dios. En esos concilios vino el malentendido de que María es la madre de Dios. En unos concilios. Una comunicación que se malentendió. Lo que el concilio quiso decir es Jesucristo es Dios y es hombre verdadero. Es tan hombre verdadero que María, lo que María dio a luz, es Dios. Ajá, está bien. Lo que María dio a luz es Dios. Pero los gnósticos decían, no, lo que María dio a luz es humano completamente. No, María dio a luz al Dios verdadero y al hombre, al humano verdadero, porque nuestro Señor lleva nuestra naturaleza para siempre. Siempre que lo veas, lo vas a ver como un hombre. Y por eso qué gozo será verlo cara a cara. Si el Señor no nos lo permite verlo aquí sobre la tierra, porque muchos ven al Señor Jesús y tienen ese privilegio, ese gozo, ¿no?, de verlo, se les aparece, ¿no?, como a Pablo en la cárcel. Y a Juan, varias veces a Juan. Pero un día lo veremos. Un día lo veremos así, hermoso, glorioso, como Dios hecho carne. Aleluya. Y eso es lo que significa aquí, Hijo del Hombre. Entonces vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Nada más hay uno, es Jesucristo. Juan lo vio aquí y lo vio como el Hijo del Hombre, como un ser humano, transformado, glorificado, por supuesto. Pablo lo vio en circunstancias muy parecidas, porque Juan está desterrado en la isla de Patmos por causa del Evangelio, perseguido por causa del Evangelio, después de una experiencia tremenda donde había sido ejecutado por el Imperio Romano y había sido sentenciado a morir frito en un cazo de aceite, y lo echaron a un cazo de aceite hirviendo y no le pasó nada, como a Daniel y como a todos los demás, ¿verdad? Los compañeros de Daniel no les pasó nada. ¿Ustedes creen que eso es posible? ¿Sí creen? ¿Creen que Dios es poderoso para hacer eso? Y como la ley romana no permite ejecutar a un hombre 2 veces, no lo pudieron ejecutar 2 veces. Entonces lo desterraron a la isla de Patmos y estaba él allá en la isla de Patmos. Y tiene esta visión otra vez. Primero al Señor Jesús en el capítulo 1 y aquí lo vuelve a ver. Y qué gozo, ¿no?, para Juan, ver al Señor Jesús, un semejante al Hijo del Hombre. Y luego, sobre la nube, uno sentado. Sobre la nube, uno sentado. El aspecto de el hecho de que el Señor Jesús está sentado habla de victoria, habla de reino, habla de poder, habla de dominio, habla de gloria y juicio. El rey se sienta en su trono y el juez se sienta también para ejecutar el juicio. Pero sobre todo, sentado, pero como el Hijo del Hombre, como el Señor que conocemos y que amamos, allí, hasta el final de todas las cosas. Lo veremos y lo veremos como lo conocemos en nuestro corazón. De tal manera que cuando lo veamos y estemos delante de su presencia,
es como nos lo imaginamos. Digo, porque tenemos una relación espiritual con Él. No nos puede sorprender tanto. Nos vamos a gozar mucho, pero sorpresa no, porque nos lo imaginamos. Nos imaginamos cómo es el Señor Jesús ahorita, ¿verdad? Nos lo imaginamos. Aleluya. Como el Hijo del Hombre. La corona habla de su realeza indiscutible. Él es rey. Rey de reyes y señor de señores, y viene como rey de reyes, viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Y dice que porta en la mano la hoz, que es el instrumento con el que ciega, y habla de su carácter de juez. La hoz, y describe la revelación. La hoz es una hoz muy afilada, dice la revelación, es una hoz aguda, y agudo quiere decir afiladita, muy afilada la hoz. Aleluya. Yo preguntaba la vez pasada, ¿cuántos de ustedes han segado trigo? Aunque sea una vez. Cualquiera tenemos experiencia. Yo me acuerdo, yo apoyaba en la siega. Yo era muy chico, nosotros sembrábamos trigo y llegaba en febrero, segábamos. Y yo recuerdo la primera vez que tomé la hoz, el manojo de trigo, y se me corrió por el trigo y me cortó la mano, porque tiene que entrar con firmeza y cortar. Y la hoz filosa hace fácil el corte del trigo. La hoz aguda aquí es símbolo de juicio. La siega del trigo. Se recoge el trigo y se lleva a la era, y en la era se pisa y se aparta el trigo de la paja, y el trigo se guarda limpio en el granero. Es el proceso primitivo a través del cual se cosechaba el trigo. Ahora son grandes máquinas cosechadoras, ¿verdad?, que lo van cortando, lo van desgranando, lo van separando y lo van poniendo en un depósito mientras van avanzando en el campo, y van al mismo tiempo, ¿verdad?, doblando y empacando la paja, la planta del trigo, porque se va a usar para alimentar a los animales, y van soltando los manojos, los cubos ya bien armaditos, los van soltando, y el trigo limpiecito lo van depositando en un vehículo que camina al lado de la máquina. El trigo precioso, limpiecito, lo hace la máquina, pero antiguamente era fascinante cortar el trigo, y aquí se refiere a la cosecha, a los detalles de la cosecha que tienen que ver con el juicio. Entonces, habla de su carácter de juez, y su título de Hijo de Hombre comunica la gracia de Dios sobre los suyos en medio de sus grandes actos de juicio en contra de sus enemigos. Mientras Él juzga a sus enemigos, Él se preocupa por edificarnos, consolarnos y fortalecernos. Entonces Él juzga a sus enemigos. Pero el trigo lo recoge y lo lleva a su granero. Y esta es la cosecha, la gran cosecha, símbolo de juicio. Y entonces el segundo punto, la orden de iniciar el juicio, versículo 15, viene del Padre, ¿verdad? Viene del Padre. Y aquí los intérpretes de este versículo han tenido muchos problemas a través del tiempo, por el hecho de que la orden al Señor Jesús ¿no ven algo raro ahí? ¿Qué ven raro?
¿Ok? ¿Todos lo notan? ¿Lo notaron? Un ángel le da la orden al Señor Jesús. Eso dice el versículo 15. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. El que está sentado en la nube es el Señor Jesús, al que está sentado en la nube. Y le dice: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Mete tu hoz. El ángel le comunica el mandato del Padre al Hijo. Se usa un ángel como medio, como mediador, como intermediario para comunicar la obra. Y es interesante porque el verbo mete tu hoz y ciega es imperativo, presente imperativo, modo presente, modo imperativo, es un mandato. Pero estaba leyendo yo a Carballos. Carballos escribe. Carballos es un estudioso español y ha escrito muchos comentarios. Es un buen hermano. Él hace una referencia, hace un comentario en relación con el imperativo, porque el imperativo es una orden. Y entonces el ángel le da la orden al Señor Jesús. Claro, es una orden que viene del Padre. El Padre es el que da el mandato. Pero el imperativo no siempre es una orden, no siempre es una orden severa. Es algo así como el Señor nos dice o le dice a sus apóstoles cuando les sirve la cena, ¿verdad? Les da el pan y les dice, comed, bebed. Comed, bebed. Es muy parecido este imperativo al imperativo que usa el Señor. Exacto, apela a la voluntad. Y no es un mandato, no es una imposición, no es una orden tajante, sino es una invitación. Es una invitación que le hace el ángel en nombre del Padre al Hijo. Mete tu hoz y ciega. Pero el mandato viene del Padre. Dice que el ángel salió, por eso encontramos aquí la base bíblica. El ángel salió, dice el versículo 15, y del templo salió otro ángel. Entonces, hay dos términos para templo en la revelación. Hay uno que se refiere a la parte exterior del templo, al edificio en general del templo. Y hay la palabra que se refiere al lugar santísimo. Y la palabra que se usa para el lugar santísimo es naos. Entonces es referencia directa al templo interior o lugar santísimo. Y el lugar santísimo es símbolo de la presencia real de Dios. Por eso este ángel sale de la presencia real de Dios y comunica este mandato al Señor Jesús. Entonces, el templo es la morada real de Dios. Habla en nombre de Dios. El ángel es un instrumento de Dios para comunicar esto al Señor Jesús. Y esto comunica un mensaje muy especial.
es un momento tan especial para Dios. Un momento que aún raya en ser un momento de conflicto en el corazón de Dios. Es lo que expresa aquí, el hecho de que el Padre no habla directamente con el Hijo cuando ellos son uno. Habla de la misma tensión que hubo cuando el Señor Jesús, clavado en la cruz, clamó al Padre. Y no le dijo Padre, él nunca, jamás, el Señor Jesús aquí sobre la tierra llamó a su Padre Dios, siempre lo llamó Padre, porque es una relación hermosa, es una relación íntima, son uno. Pero en ese momento, es un momento tan intenso, es un momento tan difícil, aún para Dios, entregar a su Hijo, que el Señor Jesús no se puede referir a Él como Dios, como Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Le tiene que decir Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es un momento tan difícil. Dios nunca abandonó a su Hijo, Dios estaba ahí, pero así se siente. En momentos tan intensos sentimos que Dios nos ha abandonado. Es algo muy humano reaccionar de esa manera. Aún el Señor Jesús sintió que el Padre lo había abandonado. Eso es exactamente lo que sucede aquí, a través de un imperativo que no tiene el sentido riguroso, sino es una imitación, pero es el hecho de que el Padre, es tan intenso el momento cuando Dios tiene que juzgar a los vivos y a los muertos, y tiene que ponerle punto final a la historia de la raza humana aquí sobre la tierra, y tiene que terminar de esta manera, en un juicio terrible, en el que la sangre que sale del lagar, ¿verdad?, llega hasta el freno de los caballos, hasta la barbilla de los caballos. Ustedes se pueden imaginar, hasta la barbilla de los caballos por 300 kilómetros. Que es la distancia que hay, es la medida de Israel, ¿no?, de Palestina, 300 kilómetros de largo. La sangre a la barbilla de los caballos, al freno de los caballos. Así de severo es el juicio, es un símbolo de la severidad del juicio. El lagar de la ira de Dios, cuando la ira de Dios se derrama de una manera final y completa. Es terrible cosa caer en manos del Dios vivo, porque Dios es justo y Dios hará justicia y Dios juzgará aquí a los enemigos de su pueblo, a los enemigos de su causa aquí sobre la tierra. Y eso el Espíritu de Dios nos lo comunica en el anhelo y en el propósito de alentar nuestro corazón. Y decimos, ¿cómo? Sí. Es motivo de regocijo para la iglesia que Dios juzgue a sus enemigos. Las almas de los decapitados en la gran tribulación que están presentes, y se refiere a los mártires de todos los tiempos que están en la presencia del Señor. No solo en la gran tribulación el pueblo de Israel va a sufrir y los que se hayan quedado van a sufrir, pero la referencia no es a la gran tribulación que habrá al final, sino a los que han sido rescatados, han muerto por causa del Evangelio aquí sobre la tierra. Se refiere a la persecución que siempre ha habido, a la tribulación por la que siempre hemos pasado como iglesia. Y nosotros aquí, esta generación, nosotros aquí, pues hemos sido muy bendecidos por Dios. No hemos experimentado persecución y sufrimiento, realmente por Cristo,
Claro, batallamos todos los días por mantenernos fieles, y dice la palabra que todos los sufrimientos que tenemos aquí sobre la tierra son los sufrimientos de Cristo que llevamos en el cuerpo, porque sufrimos como hijos de Dios y no nos echamos para atrás, sino caminamos y avanzamos en el medio del sufrimiento. Pero aquí esta es una referencia a los que han perdido la vida aquí sobre la tierra por causa del Evangelio. Y llegan a la presencia del Señor y le dicen al Señor: Señor, ¿hasta cuándo vengas nuestra sangre y la sangre de los que están todavía en la tierra? ¿Hasta cuándo vengas la sangre de nuestros hermanos, nosotros y nuestros hermanos en la tierra? ¿Hasta cuándo, Señor? Este es el cuándo. Viene un día, hermanos, hay un día cuando Dios juzgará con esta severidad a todos los que le rechazaron, a todos los que se opusieron, a todos los que persiguieron y maltrataron a su iglesia. Ni una gota de sangre de sus hijos se derramará sobre la tierra sin que el que lo derrame pague el precio, y pagará un precio muy alto. Esta es la severidad del juicio. Y es tan intenso para Dios porque Dios no se goza en el juicio. A Él no le agrada juzgar a sus propios enemigos, porque Él ama al hombre pecador. Y él no quiere que ningún pecador se pierda. Él quiere que todos los pecadores crueles que han perseguido a la iglesia lleguen a un momento en el que se arrepientan y se vuelvan a Él y se reconcilien con Él. Y juzgarlos, destriparlos, aplastarlos como se aplastan las uvas en el lagar es algo muy difícil para Dios. Y tiene que hablarle al Hijo, ¿verdad? A través de un ángel, de la misma manera como el Señor Jesús sintió cuando tuvo que hablarle al Padre, como si Él fuera un extraño en la comunión con su Padre. Es un precio muy alto. Ni siquiera pudo hablarle como su Padre. Tuve que hablarle como le hablamos nosotros, como un ser humano. Dios mío, porque la cosa es tan difícil. Y lo entendemos aquí, ese es el sentido. El sentido de este pasaje, ¿por qué es un ángel el que se comunica con el Señor Jesús? Y es una referencia realmente directa a la vendimia, en sentido general. La presencia de un ángel que trae la comunicación de Dios, Padre al Hijo, es, como ya lo dije, es difícil, pero esa es la interpretación y entendemos perfectamente. No es nada extraño, no es nada fuera de la secuencia natural de la revelación. Está en orden. La orden de iniciar el juicio es dada por el Padre, porque como el Señor Jesús nos lo revela antes de su ascensión en Hechos 1, la consumación de los tiempos está bajo el control y revelación absoluta del Padre en su sola potestad, dijo el Señor. El Padre tiene el tiempo, la fecha, el momento. Solo el Padre la conoce. Nos preguntamos, ya para esas alturas, ¿no sabrá el Señor Jesús cuándo? La revelación aquí nos dice que el control lo tiene el Padre y Él es el que decide. El que ha decidido ya está establecido, pero Él ha decidido. Cuando es una decisión del Padre, entonces la revelación viene del Padre en su sola potestad. Todo se cumple de acuerdo a la revelación profética de Dios, en la que vemos
la armonía entre la profecía del Antiguo Testamento, la de los Evangelios y el libro de Apocalipsis. Es una armonía perfecta. Aleluya. Y eso fortalece nuestra fe. En la revelación hay una perfecta armonía. Aleluya. Gloria al Señor. Y en tercer lugar, entonces, la gran cosecha es evaluación y es juicio. Entonces, en el versículo 16 tenemos la siega. Y en el versículo 17 y 18 tenemos la vendimia. Entonces, esta es la razón por la que a lo largo de la revelación Dios usa la idea de cosechar como símbolo de evaluación final. Pero además, siempre esta evaluación comprende los dos aspectos, los cuales están dramáticamente presentados en nuestro pasaje: la siega y la vendimia. La siega la lleva a cabo el Señor Jesús. La vendimia la llevan a cabo los ángeles, como nos damos cuenta aquí. Hay una participación angelical aquí tremenda en esta última visión del capítulo 14. Hay 3 ángeles que intervienen aquí, 3 ángeles, porque los ángeles son mensajeros de Dios, son instrumentos de Dios a favor de su pueblo, a favor de nosotros. Entonces, Hebreos nos dice, y bueno, el Antiguo Testamento lo establece. La revelación del Antiguo Testamento se dio al pueblo de Israel por mediación de ángeles. Los ángeles trajeron la revelación. Lo podemos ver en Daniel, como un ángel trae la revelación de los tiempos finales a Daniel, ¿verdad? Capítulo 9 de Daniel. Un ángel y un demonio muy poderoso ¿en qué? En Persia. Ajá. Un ángel muy poderoso, un demonio muy poderoso. El príncipe le llama a la revelación. El príncipe de Persia intercepta la revelación y no lo deja pasar. El príncipe de Persia. Pues porque Daniel está en Persia. El pueblo de Israel es llevado al cautiverio a Babilonia, pero Babilonia se convierte en Persia un poco más adelante y todavía Daniel vive y Daniel recibe la revelación en ese tiempo. Y el príncipe de Persia se opone a que el ángel que trae la revelación de parte de Dios a Daniel se la entregue y tiene que pelear, pero el príncipe de Persia es un demonio gordo, grande. Y entonces tiene que venir Miguel. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? Porque Daniel nos revela el mundo de los espíritus. Tiene que venir Miguel. Y Miguel viene y derrota al príncipe de Persia, porque los demonios más grandes, los demonios príncipes que tiene Satanás, no pueden ni siquiera con los príncipes de Dios. Y Dios tiene en la revelación aquí en Apocalipsis 7 ángeles de su presencia, que son 7 ángeles príncipes. Se nos revela el nombre de 2, ¿verdad? Miguel y Gabriel. Pero ya dijimos, ¿verdad?, que los judíos en general, en el periodo intertestamentario, conocieron el nombre de los otros 5, ¿no? Los otros 5. Y ánimo a los Rafaeles, pues Rafael es uno de los. O sea que no nada más Miguel y Gabriel son ángeles príncipes, pero Rafael es ángel príncipe, Ariel es otro ángel príncipe, y así sucesivamente. Nunca me he podido aprender los demás, pero todos son ángeles príncipes. Y un ángel príncipe pone en su lugar a un demonio príncipe. Entonces, la vendimia
la lleva a cabo un ángel, por mediación de los ángeles. Entonces la siega tiene que ver con el trigo, siempre. Versículo 16. Y el trigo representa los hombres y las mujeres que le pertenecen a Dios, porque el trigo siempre es puesto en el granero. Entonces aquí está. Perdón. La siega tiene que ver con el trigo. Le pertenece a Cristo la separación del trigo y las uvas. El trigo también es evaluado. También el trigo pasa por una muy interesante evaluación. Entonces, el trigo siempre representa a los hombres y a las mujeres que pertenecen a Dios. Cuando en Juan 4 Cristo dice que los campos están blancos para la siega, está declarando que las multitudes están listas para ser ganadas para el reino de Dios. En Joel 3:12 se habla de la siega. Es una referencia a la salvación de Judá en medio del juicio de las demás naciones. En la parábola del trigo y la cizaña de Mateo 13, 25 al 30, el trigo representa a la iglesia, al cristiano que es segado, salvado y puesto en el granero de Cristo. Así que la acción de segar aquí es algo que Cristo lleva a cabo, y la hoz aguda es indicación de presteza, agilidad, eficacia en la acción de salvación de los hijos en medio del huracán del juicio divino, en medio del juicio tremendo, de este juicio final. El trigo está en su lugar. El trigo está en el granero del Señor, y es un mensaje de aliento a su iglesia. Su iglesia no pasará por el juicio. El trigo será segado por el Señor Jesús en su primera venida, y los que se quedaron atrás en la gran tribulación, junto con el pueblo de Israel que se convierte en ese tiempo, son segados y recogidos e integrados al granero de Dios, que para el juicio final el granero de Dios desciende con el Señor Jesús en las nubes, porque la iglesia descenderá con el Señor Jesús, y el granero será testigo de este juicio cuando el Señor regrese a la tierra. Ya veremos los detalles en la medida en la que vamos avanzando. En los capítulos 19 y 20 están todos los detalles de este juicio tremendo que Dios lleva a cabo, pero aquí nos adelanta la palabra. Siempre el trigo es recogido en el granero de Dios, y nunca se confunde con la cizaña, ni nunca se confunde con las uvas. Entonces, así que la acción de segar aquí es algo que Cristo lleva a cabo, y la hoz es una indicación entonces de agilidad, de eficacia, de seguridad, de salvación de los hijos de Dios en medio de todo eso que está sucediendo. El hecho de separar el trigo de las uvas aquí y el trigo de la cizaña es indicación clara de que el trigo es preservado siempre. Y la iglesia es preservada, no importan las circunstancias. Pero el hecho de que el trigo es segado por Cristo exclusivamente, quien está sentado y tiene una corona de oro sobre su cabeza y porta una hoz aguda en su mano derecha, significa que el trigo también es evaluado. Es evaluación. La siega es evaluación. El trigo también es evaluado.
Y los que son recogidos ya en la última cosecha, los que son recogidos en la segunda venida del Señor, que son todos aquellos que atravesaron la gran tribulación, como es el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel pues sufre la persecución terrible y la masacre del anticristo. Y los que se quedan, que deciden pegársele a Dios y no darse por vencidos y pierden inmediatamente la vida, son recogidos aquí, son cegados aquí, porque ellos no se fueron en el arrebatamiento, son recogidos aquí. Y entonces el trigo es evaluado. Y luego vemos la evaluación un poco más adelante. El trigo es evaluado, Pablo le llama tribunal de Cristo a nuestra evaluación. Vamos a ser evaluados. Hay un momento cuando tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo, no para salvación o condenación, sino para evaluación. Pablo le llama tribunal de Cristo. Y ahí es donde somos evaluados. Si edificamos con oro, plata, piedras preciosas, el fuego lo revelará. Esa es la evaluación. Pero si edificamos con estopa, con madera, con heno, con hojas secas, el fuego consumirá, ¿verdad?, nuestra obra. Y es una referencia a la edificación del carácter, hermanos, aquí sobre la tierra. Somos salvos y tenemos la responsabilidad de crecer en el Señor. Tenemos la responsabilidad de madurar en el Señor. Tenemos la responsabilidad de avanzar en la edificación del carácter, la formación de Cristo en nosotros, nuestro carácter. Es lo único que nos llevamos cuando partimos con el Señor. Es el carácter, la formación del carácter que nos llevamos. Y ese carácter va a ser evaluado. Y debemos estar conscientes. No nos la pasemos pachangueándonos aquí la vida cristiana. A veces sí, a veces no. Tiene sus consecuencias. Y yo se los digo, necesitamos saber eso. Seremos evaluados. Pablo le llama tribunal de Cristo. Y si algunos sufrirán pérdida allí, no quiere decir que perderán la salvación. La pérdida nadie sabe. La Iglesia Católica resolvió el problema de una manera fácil. Los mandó al purgatorio. Y hay unos 5,000, 10,000 años en el purgatorio. Arregla las cosas, pone los cartones bien y ya pasas a la presencia gloriosa de Dios. Pero sabemos que el purgatorio no existe. Fue una gran mentira. ¿Cuál purgatorio? Vamos directos a la presencia de Dios. No hay limbos, no hay purgatorios. La iglesia sí resuelve el problema. Nosotros seguimos con el problema. ¿Qué significará pérdida? ¿Qué significará pérdida? Yo le he dado vueltas al asunto. ¿Qué significará pérdida? Dice Pablo, algunos sufrirán pérdida. Y serán salvos como de panzazo. Así dice Pablo, ¿verdad? Serán salvos como de panzazo, porque ya estamos en la presencia de Dios. No es para ser salvos o no ser, no, ya somos salvos. Pero saldremos raspados de la evaluación del tribunal de Cristo. Y yo digo, ¿qué será? Puede ser una gran tristeza en esa condición en la que todo es gozo y regocijo de estar en la presencia de Dios, y luego viene una reclamación, una reprensión de parte del Señor. Eso debe ser algo horrible. Una reprensión de parte del Señor en ese momento.
Cuando pudiste haber hecho esto y esto y esto, no lo hiciste. Cuando pudiste haber avanzado en esto, no avanzaste. Te estancaste. Una reprensión del Señor allí significa mucho más que la reprensión de un ser humano. El día que el Señor Jesús nos reprende es una cosa muy fea. Ahora imagínense en ese día. Y eso es lo que aquí implica la siega. Hay una evaluación también para el trigo. Evaluación, no es juicio. Evaluación. Aleluya. Entonces, ya se nos acabó el tiempo. Pero, aunque el evento de la salvación de la iglesia ocurre antes del juicio de los inconversos, aquí aparece como si fuera simultáneo, ¿verdad? Aparece como si fuera simultáneo. La razón es que es muy significativa y tiene que ver con el propósito divino de todo este párrafo. ¿Cuál es el propósito divino de este párrafo? Es la edificación de la iglesia. El juicio final de los enemigos de Dios representa para la iglesia la consumación de su propia redención. A través de la revelación del juicio de los malvados, el Espíritu de Dios intenta y tiene el propósito de edificarnos. Porque en lo profundo de nuestro corazón nos hemos quejado, Señor, ¿por qué? ¿Por qué prosperan los malvados? Mira, Señor, yo te sirvo. ¿Y cómo estoy batallando aquí? Y este sinvergüenza que te odia y lucha contra ti y te contradice en todo. Mira cómo prospera, nunca se enferma, no le da cáncer, no le da ni gripa. Así vemos a los malvados. Y les digo, Señor, pues, ¿por qué? Yo oigo esa pregunta y yo mismo la hago. ¿Por qué? Hay una respuesta, espérate, viene el día. Viene el día. Viene el día. Nadie, absolutamente nadie, ningún enemigo de Dios se escapará de este juicio terrible. Entonces el juicio de los malvados, el juicio de los enemigos de la iglesia, el juicio de los enemigos del evangelio, del avance del evangelio, ¿verdad? Representa para la iglesia la consumación de su redención y se da por hecho. Metió la hoz y la tierra fue cegada. Es auristo indicativo. Y el auristo indicativo es certeza histórica, es pasado histórico, es un hecho que se realiza y se realizó. Y ya se da por hecho. Es un hecho. Es un hecho. Y esa es nuestra salvación, es un hecho ya. Y nos vamos con la vendimia. La vendimia es la destrucción de los malvados. Versículos 16, 18 al 20, las uvas en el lagar simbolizan siempre el juicio de los enemigos de Dios. Ahí está la vendimia. Las uvas siempre simbolizan el juicio de los enemigos de Dios. Ahí tenemos Isaías 63, Joel 3, que son bases bíblicas para esa conclusión. Esta acción no es ejecutada por el que está sentado sobre la nube. Señor Jesús no vendimia la tierra, sino por un ángel. Indica que no es un acto de salvación, sino de juicio y de destrucción. Y Dios lleva eso a cabo a través de sus ángeles. Para eso están los ángeles. Señor Jesús no interviene aquí. Es un acto de juicio, no de salvación. La orden para ejecutar la vendimia sale simultáneamente del templo y del altar del incienso que están en el cielo, porque está hablando de la presencia real de Dios. El templo simboliza la presencia de Dios. Nosotros somos el templo. No somos el templo. La presencia real de Dios está en nosotros. Entonces, esto sale del templo que está en el cielo.
es la orden del Padre, pero como respuesta a la intercesión. Miren, qué tremenda cosa. Por eso aparece el altar, sale del templo y del altar del incienso. El incienso representa la intercesión de la iglesia, la oración de la iglesia, el incienso. Como resultado de la intercesión que la vida de la iglesia ha hecho y sigue haciendo para que la justicia de Dios se cumpla sobre la tierra. Es por causa nuestra que este juicio se lleva a cabo. El juicio final es por causa del Evangelio y por causa de nosotros, por causa de la iglesia. Y hay un poquito más adelante en Apocalipsis, vamos a ver. La iglesia está presente en este juicio y seremos testigos extraordinarios. El lagar de la ira de Dios es a lo largo de la profecía bíblica el símbolo del juicio. El lagar, parece que tenemos un lagar. No hay lagares. El lagar de la ira de Dios. Pero ustedes saben lo que es el lagar, ¿verdad? Es el instrumento, el lugar que se usa o se usaba en la antigüedad para exprimir las uvas. Las uvas se vacían en ese depósito y luego varias personas entran y la van pisando. Todavía en Italia lo dejan, hay lugares donde uno puede entrar, tienes que lavar bien los pies y entras a pisar las uvas. Y yo nunca he tenido esa experiencia, pero dicen que es divertido pisar las uvas. Pero eso es simbolismo de la severidad del juicio, porque las uvas son aplastadas y exprimidas con los pies, y en este caso los pies de Dios. En la profecía bíblica, a lo largo de la profecía, el símbolo del juicio severo de los enemigos de Dios al final de los tiempos es el lagar. Siempre la crudeza y la severidad de este juicio es representado por el acto de exprimir el jugo de las uvas mediante su holladamiento. Hollar es pisar, holladamiento. Es simbolismo de la severidad del juicio. Tan severo que la orden de todo este acto lo comunica el Padre al Hijo a través de un ángel. Así de severo es. Y la cantidad de sangre que resulta del holladamiento de las uvas. Aquí está, 200 kilómetros a la redonda, a la altura de los frenos de los caballos, es la cantidad de la sangre. Es un símbolo de la severidad del juicio y del carácter total, definitivo. Los 200 kilómetros es más o menos lo que mide Palestina, de norte a sur. Es un símbolo. Es un símbolo. La sangre llega hasta los frenos de los caballos. Sabemos en la historia de grandes batallas donde, especialmente en Inglaterra, en la Edad Media, las batallas terribles que hubo, donde la historia reporta el nivel de la sangre hasta los tobillos, ¿verdad? En todo el espacio, en el campo de batalla, la sangre de los muertos
derramada en el pasto, llega hasta los tobillos de los que caminan después de la batalla sobre el terreno. Y es verdaderamente horroroso. Son cosas que yo creo nunca se olvidan. Aquí habla de la severidad del juicio. Dios dice a la altura de los caballos, a la altura de la barbilla de los caballos, o sea, quizá más de 1 metro de alto, dependiendo del caballo, ¿verdad? De la alzada del caballo. Pero en la batalla no hay caballos chaparritos, son todos caballos norteños. Yo veo una foto aquí de Emiliano Zapata y de Pancho Villa, aquí en Sambors, aquí en Los Azulejos. Se toman una foto y en la calle viene entrando Villa y viene entrando Zapata. Y los caballos de los zapatistas son chaparritos, son como ratitas. Están ahí en la foto. Y los caballotes de los norteños, ¿no? De Pancho Villa en su caballote, son caballos altos. Esos son los que van a la batalla, aunque Zapata le entraba con los chaparritos, ¿verdad? Los ponis. Pero esos son caballos altos, por lo menos 1 metro de altura, ¿no? Le calculo, tal vez 50 centímetros. Es impresionante la severidad del juicio de los enemigos del Evangelio. Y el Espíritu de Dios nos lo comunica a nosotros en esta noche para que cobremos ánimo. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Y esa promesa se cumple, y se cumple al pie de la letra. Así que no te desesperes, la palabra dice, no te desesperes. Cuando ves al injusto, al malvado prosperar, no te desesperes. Tú estás con el Señor, y el Señor nos da lo que necesitamos. Y no tenemos que desesperarnos porque el injusto prospera, y porque el injusto no se enferma, y porque nosotros morimos de cáncer y morimos de un montón de cosas, y el injusto está muy saludable. No te preocupes por eso. Hay un día en el que camina con el Señor será recogido en su granero, y el enemigo será aplastado como las uvas maduras. Y decimos, pero ese no es el espíritu cristiano. Sí, ese es el espíritu cristiano, por supuesto. Hay muchos salmos, un montón de salmos. Hay una clasificación de salmos en los que el salmista pide la destrucción de los malvados y ora de esa manera. Y luego las almas de los que están en la presencia del Señor también piden que el Señor intervenga aquí en la tierra en contra de los enemigos que están derramando la sangre de sus hermanos aquí sobre la tierra, que persiguen a la iglesia. Y aquí el Espíritu de Dios nos comunica, hay un día ya establecido en el que Dios juzgará a sus enemigos para siempre, porque los juzgará para siempre, para siempre. Aleluya. ¿Levantaste la mano, Judith? Estás alabando al Señor. Aleluya. Entonces alabemos al Señor. Aleluya. Alabemos al Señor. Démosle a Él la honra y la gloria, porque Él es justo por los siglos de los siglos. Padre, te amamos entrañablemente en el nombre de Jesús. Te amamos. No tenemos realmente palabras para expresar nuestra gratitud por tu fidelidad, por tu cariño, por tu amor, la forma como tú tratas a tu pueblo y la forma como lo proteges y lo defiendes, aun cuando a veces no lo entendemos. Pero tú así preservas a tu pueblo y lo preservarás hasta el día de Jesucristo, lo preservarás hasta presentártelo sin mancha y sin arruga. Oh Dios, gracias por esa salvación tan grande que nos has dado. Y gracias porque nos comunicas aquí lo que harás también con tus enemigos. Tú los juzgarás. Y Padre, que eso anime nuestro corazón a aplicar el Evangelio, a tratar de alcanzar a aquellos que van rumbo a este juicio, a tratar de alcanzarlos y ganarlos para ti, a tratar de salvarlos, Señor, para que no pasen por esta experiencia tan horrenda
que no es para nosotros, pero para tus enemigos. Padre, gracias por este mensaje tremendo. Fortalécenos como tu iglesia, fortalece a Manuel. Oh Dios, que la conciencia de Manuel sea avivada, Padre, que nuestro corazón sea avivado con esta palabra, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Estemos en pie. Ustedes están en casa, pónganse en pie también. Recibamos la bendición literal de Dios. Aleluya. Levantamos nuestra mano derecha al Señor. Jehová te bendiga y te guarde. Él haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Él alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Él bendiga tu salida y bendiga tu entrada desde ahora y hasta el día en que estemos en las bodas, todos juntos, en las bodas del Cordero, para beber la cuarta copa con el Señor. Aleluya. Shalom, la paz de Dios. Abrace a todos.